bienvenidas a Sobre la Roca. Seguiremos en el estudio del libro de Romanos hoy. Pablo concluyó capítulo 2 con que un judío verdadero es una persona que es circuncidada de corazón. Es un judío en lo interior. Eso le llevó a capítulo 3 y a la pregunta si hubo entonces ventaja alguna en ser un judío. Y Pablo dijo que sí. Sobre todo un judío había recibido el Antiguo Testamento que proveía una revelación de Dios, una iluminación de sus mandamientos. Un judío era enseñado desde muy pequeño a repetir bendiciones y pasajes del Antiguo Testamento. Era llenado de la palabra y el conocimiento del carácter de Dios, revelado en las Escrituras y también por medio de sus nombres. Se levantaba en la mañana con una palabra de agradecimiento a Dios, reconocía a Dios en los quehaceres diarios y terminaba el día con una oración repetida. Hay ventaja en tener a Dios en cada faceta del día. Pero lo que pudo haber sido tanta bendición en la vida del judío llegó a ser vana repetición, sin sentido o sentimiento. Muchos judíos seguían a Dios por tradición, no del corazón. Igual el honor de haber sido elegido seguía siendo un honor. No anuló la fidelidad de Dios. Leeremos Romanos 3, versículos 1 hasta 8. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues ¿qué si algunos de ellos han sido incrédulos? ¿Su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que dar castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia, y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Pablo aquí contesta unas preguntas lanzadas hacia él. La justicia de Dios siempre es y será constante y fiel. De hecho, se brilla más en contraste a la maldad y la injusticia del hombre. Pero el apóstol Pablo aclaró que eso no quiere decir que conviene que pequemos para que resalte la justicia de Dios. Dios es justo en juzgar al mundo por su injusticia practicada. Pero hermanas, no tenemos que temer la justicia de Dios si estamos caminando en luz con Él. Nos ayuda a vivir en justicia. Y 1 de Juan 2, versículo 29 dice, si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Cuando caminamos en justicia, llevando una vida recta delante de Dios, mostramos una semejanza a nuestro Padre. Entonces veremos qué quieren decir los próximos versículos en Romanos 3, versículos 9 hasta 20. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios.
todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto en su garganta, con su lengua engañan. Veneno de ásperes hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Estos versículos son un buen ejemplo de por qué no sacar algo del contexto. Pablo usa unos pasajes de Salmos 14 y 53 para declarar que no existe una persona justa. Quiere decir que nadie puede vivir en justicia y ser justo delante de Dios. Más adelante en Romanos vamos a ver la vida en el Espíritu que somos llamadas a vivir, que es una vida de justicia. Lo que aclara aquí Pablo es que el judío tanto como el gentil son iguales en su estado de necesidad de ser salvos por sus pecados y que ninguno es exento por ser una persona suficiente buena. Todos hemos pecado en carácter, con la lengua, en conducta y por faltar tener temor de Dios. Parar delante de Dios vestida en mi propia justicia. Soy buena persona. Es como llevar puestos trapos manchados y sucios, dice Isaías 64:6. Ningún ser humano es justificado delante de Dios aparte del sacrificio de Cristo. Pero gracias a Dios por ese sacrificio nos justifica. Y veremos la victoria que hay cuando uno sí está bajo la sangre y la justicia de Cristo. En el fin de capítulo, en versículos 21 a 31, que dicen: Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Cristo, de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de sus obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? No, ¿es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego por la fe invalidamos la ley, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Esto es poderoso, hermanas. Recibimos justicia por medio de fe en Cristo y por la redención por Él de nuestros pecados. Y es gratuito.
Jesús es la propiciación nuestra, que quiere decir que tomó encima de él el castigo que merecíamos nosotras por los pecados. Su sacrificio en la cruz satisfizo la ira de Dios contra el pecado. Nos reconcilia con Dios Padre porque Él pasa por alto los pecados pasados por los cuales pedimos perdón. Los olvida por completa, hermanas. Nos deja justo como si no habíamos pecado delante de Dios. Justificadas. Gloria a Dios. Versículo 26 dice que Jesús fue el justo y el justificador. Debemos expresar tanto agradecimiento cada día a Dios por esta salvación tan grande. Gracias a Dios que nos justifica. Vamos a estudiar un poco más la justicia en los devocionales y empezar a mirar capítulo 4 y la justicia de Abraham. Los devocionales completan el estudio de Romanos, entonces las animo a entrar en la palabra cada día para recibir lo que tiene para ustedes. Dios nos ayude a vivir en su justicia esta semana, hermanas. Somos llamadas a hacer una vida justa y vivir en justicia. Lo que nos respalda es su palabra cuando vivimos con Él sobre la roca. Dios la bendiga.